Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, casi. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al primer Congreso Internacional Virtual de Teatro desde aquí, desde el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, en la ciudad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Miguel Terni y quiero presentarles a continuación a los integrantes de la próxima y última mesa temática del día de hoy, que lleva como título El teatro en pandemia y en post-pandemia. Esta mesa está integrada, ya les digo, por Federico Poleri, de Mar del Plata, director y dramaturgo, Maribel Bordenave, de Puerto Madryn, Chubut, actriz e integra el grupo La Escalera, Valeria Folini, actriz y directora, integra el grupo del Bardo, Juan Conner también integra el mismo grupo y es de Entre Ríos, ambos de la ciudad de Paraná, actor y director. Alberto Palazzi, de San Luis, es investigador y director de la Universidad Nacional de San Luis. Coordina esta mesa Alejandra Sánchez, de la ciudad de Morón, es directora, docente y dirige la compañía Ostinato de Teatro Independiente. Bueno, ¿todo bien, Alejandra? Podemos comenzar cuando ustedes dispongan. Bienvenidos y muchas gracias por estar cerca. Bueno, gracias Miguel. Quiero agradecer al Teatro Municipal, especialmente por regalarnos esta fiesta. No hacemos más que disfrutar todo el día de lo que ha sido las mesas, las conversaciones. La verdad es que para mí es un honor esta invitación, haber sido elegida para coordinar la mesa con ustedes, a conocerlos. Les doy la bienvenida también. Y también, bueno, aclaro que mi rol va a ser también de participante, para que no sea molesto que la coordinadora hable tanto en algún momento, ¿no? Sepan que voy a estar representando también a Morón en la participación. Bueno, la dinámica es la siguiente. Vamos a tener una primera ronda en la que cada uno va a contarnos un poco cómo está transitando este aislamiento y la pandemia. El título de la mesa es Teatro, Pandemia y Postpandemia. Y luego de hacer este recorrido, vamos a tener una segunda vuelta donde vamos a ver cómo proyectamos, vislumbramos la postpandemia, el regreso. Así que, bueno, vamos a tomarnos esos 5 minutos cada uno, y desde el comienzo, quienes deseen ya pueden ir formulando las preguntas, que Silvina va a estar ayudándome desde el teatro a bajarlas, y bueno, las formularemos a la mesa al terminar. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, y les doy la palabra a Maribel. Bueno, hola, qué nervios abrir esta mesa, saber que estamos compartiendo nuestras voces con tanta gente, agradecer primero profundamente que hayan pensado en nosotros. Estoy bastante emocionada, la verdad, de compartir el espacio. Ya fue emocionante hoy a la mañana la apertura, escuchando a Eugenio Barba, ¿no? Que me quedé con algo, que decía, porque me quedé con mucho, pero elijo traer ahora que estamos en SATS, ¿no? Qué buena imagen que pasó ahí el maestro. Bueno, yo lo primero que creo, o sea, tengo mucho para contar, la verdad contaría muchísimo de cómo vamos viviendo esta pandemia. Creo que también ya vivimos un montón de cosas, viene como unas ganas de cierto revisionismo histórico, porque ya llevamos tanto tiempo que hay mucha historia. Hay 4 verbos en los que estamos muy anclados, que es en luchar, en sostenernos, en crear y en repensarnos. De esos 4 verbos estallan mundos enormes hacia adentro y hacia afuera. Creo que una de las cosas más importantes para compartir
y que puede ser inspirador también para otros compañeros que escuchen, es contarles que nosotros, lo primero que nos sucedió, aparte de angustiarnos y de quedar como estampados contra una pared mirando que todo se derrumbaba, bueno, pero rápidamente pudimos activar y entrar en otra zona mucho más atractiva, que fue decir, bueno, amamos hacer teatro, es nuestro hábitat, es nuestro lugar, y ¿qué es eso del teatro que nos es tan necesario? Y es el encuentro con otros, y es el encuentro, y es la presencia. Bien, entonces, ¿cómo hacemos si ahora el mayor riesgo es encontrarnos? ¿Qué pasa? ¿Se nos disuelve, se diluye nuestro hábitat? ¿No entramos más en este mundo? Y ahí el lema que empezamos a trabajar es: el teatro es vital en el acontecimiento de vivir, y bajo ese lema arrancamos una elaboración de protocolos. Digamos, nuestra urgencia era encontrarnos con otros, entonces el presente dictaba que había que protocolarlo, más aún, porque ya de por sí nuestro oficio está muy protocolado, pero había que encontrar nuevos protocolos, y ahí arrancamos a trabajar muy fuertemente y armamos el protocolo para nuestra actividad pedagógica y nuestra actividad artística. Hace 11 semanas que ya logramos la autorización para nuestra actividad pedagógica, bajo un protocolo con cuadriláteros, de 1,80 m por 1,80 m, con cierta distancia entre unos y otros, y eso ya están dando hace 11 semanas, y desde el 20 de agosto que logramos las funciones presenciales, así que estamos en una situación bastante distinta, privilegiada respecto al resto del país, con funciones que logramos que sean protocoladas, también para muy poca gente, son funciones íntimas, súper íntimas, para 8, máximo 10 espectadores, según cuántos convivientes tenemos, podemos llegar a 10. Y ambas cosas, esos protocolos, los pensamos también no como una traslación directa de nuestro accionar que veníamos desarrollando, porque es imposible, por ejemplo, en el caso de la actividad pedagógica, pensarnos con la misma práctica, ¿no? Es otra praxis totalmente distinta, el cuerpo, el contacto. Bueno, acá hay compañeros que somos grupos hermanes, y es vital en nuestro laburo el contacto físico. Entonces también fue el desafío de pensar un nuevo dispositivo y también una nueva forma de abordar el proceso de transmisión y de creación con los estudiantes, y ahí elaboramos una práctica que le llamo socorrer los sentidos, y estamos trabajando fuertemente sobre los sentidos y los elementos de la naturaleza, y está siendo una práctica muy fructífera y de mucho placer, y muy amorosa y muy necesaria. Y después esta situación de poder estar haciendo funciones dentro de la pandemia nos revela todo un accionar de nuestro grupo, de nuestro espacio, muy atractivo, que es la confianza, digamos, la comunidad que hemos armado y que quizás no nos habíamos dado cuenta, que es muy grande, que es muy amorosa, que cree en el proyecto, que cree en el teatro, y eso es muy emocionante. Así que estamos disfrutando y agradeciendo mucho, no solo el haber vuelto a nuestro hábitat, sino en el encontrarnos con el camino andado y con lo que seguimos andando. Y es complejo transitar esta presencialidad en los términos de la pandemia, porque también uno se encuentra con otros inconvenientes de este presente saturado de enfermedad, donde, por ejemplo, en este momento un compañero del grupo tiene
el coronavirus, y entonces qué resolver también grupalmente, qué decisiones tomar más allá de lo que se aconseje, cómo seguir cuidando nuestra comunidad, siendo que obviamente nuestro compañero está bien, lo está llevando adelante sin ningún inconveniente, digo, salvando eso que por suerte, y agradecemos profundamente, no es más que una gripe. También después, ¿cómo resolver, seguir adelante con la práctica, sosteniendo nuestra mirada de no temer, pero sí de cuidar? Así que puntualmente esta semana estamos en una semana por prevención. Grupalmente resolvimos cerrar el teatro para dar tranquilidad a nosotros, a la comunidad que nos acompaña, y la semana próxima retomamos las funciones y los talleres. Pero bueno, esta coyuntura cómo nos lleva permanentemente a poder flexibilizar la proyección, ¿no? Digo, ahora nosotros como grupo también nos aventuramos porque somos unos soñadores imparables. Tenemos proyectado desde el 8 de octubre hasta el 20 de noviembre todas las funciones que va a haber 40 funciones en nuestra sala desde el 8 de octubre. Sabemos que en el camino pueden pasar un montón de cosas, muchas más que las que ya sabemos siempre que pueden suceder, ¿no? Porque no tenemos atada la proyección, pero ahora es mucho más palpable que todo el tiempo podemos llegar a tener que reinventarnos y reinventar nuestra propia proyección y nuestro propio sueño, pero no podemos dejar de hacerlo. Perdón que te corto porque está la proyección, viene para la segunda ronda, si te parece. Pero es pandemia todavía, es lo que estaba diciendo, ¿eh? Pero no importa, hagamos proyección a partir de hoy, así te corto y elegantemente. Perdón. No, igual, gracias. Es muy interesante porque cuando la vemos a Maribel decimos, bueno, acá no estamos en esa etapa, ¿no? Entonces es todo deseo, ¿no? Lo que nos provoca. Gracias, Maribel. Federico. Bueno, ahí estoy, ¿se escucha? Bueno, genial. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy lindo, muy interesante y muy estimulante compartir esta mesa tan federal además, que nos permite pensarnos y nos permite compartir, hacer un poco de catarsis y también proyectar, que me parece que es lo más interesante y que va a venir después. Bueno, una linda envidia nos genera Maribel. La situación de Mar del Plata no es tan buena. La verdad que la pandemia, digamos, el COVID y la cuarentena y el aislamiento generó un sacudón muy fuerte, muy duro en la comunidad en general y en la comunidad artística en particular. De alguna manera yo creo que desnudó la precariedad de la vida para todos, no solo le digo en clave sanitaria, sino en las condiciones en que sobrevivimos las personas dedicadas al arte, en el caso nuestro en particular, ¿no? Obviamente otros sectores la están pasando también muy mal, incluso peor, que yo pienso en los trabajadores informales o de la economía popular, pero en el caso de, digamos, de la situación dentro de la comunidad artística en Mar del Plata ha sido bien dura. Porque hablamos además de una comunidad que no suele disponer de ahorros, que vive sus actividades en los espacios culturales, en gran número de dar clases, y en nuestro caso estamos en fase 3, o sea, llegamos a estar en fase 4, se aprobó un protocolo que nos permitía volver a los teatros, por lo menos a dar clases y en los ensayos, no a las funciones, pero finalmente hubo un retroceso a fase 3 por el crecimiento de los casos, y eso nunca se pudo llevar demasiado adelante, hubo una semanita nomás, así que en este momento estamos con la actividad paralizada por completo. Además, una ciudad, Mar del Plata, que tiene un volumen muy importante de actividad teatral, que viene creciendo mucho en los últimos años. Yo quería tirar algunos números para tener una dimensión, ¿no? Sin contar las salas comerciales y oficiales, que son bastantes. Solo del circuito teatral independiente tenemos unas 15 salas nosotros, funcionando en actividad, que están en una situación complicada ahora, ¿no? Hay decenas de grupos de teatro independiente, y, por ejemplo, para dar números también, solo el año pasado se estrenaron unas 40 obras más o menos, y en la cartelera de la temporada, en la que se sumaron reposiciones, las obras del circuito independiente fueron cerca de 100. Entonces hablamos de una comunidad teatral bastante grande y muy diversa, ¿no?
Así que bueno, en este escenario medio que lo primero que se hizo fue atender la urgencia. La ATRA, que es la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica, que es un poco la que nos nuclea, lo primero que hizo fue lanzar un censo para conocer más en detalle la situación de la comunidad de teatristas, y a partir de estos resultados lanzaron campañas solidarias buscando aportes, donaciones para asistir a los compañeros y las compañeras que estaban más complicadas con el parate de la actividad. Lo hicieron bajo el lema, la salida siempre es colectiva. Después también hubo otros grupos de autoconvocados que aportaron mucho, como artistas solidarios, en Colectares, bueno, también organizaron colectas, asistencias para artistas. Lo mismo pasó en la música, en la danza, en el circo, en el cine, ¿no? Hubo mucha organización y comunitaria para resolver esto. Las salas teatrales también, los centros culturales se organizaron para enfrentar la situación. Hay una red de salas en Mar del Plata de algunos espacios, también hay una red de salas provinciales que nuclea a unas 100 más o menos espacios de toda la provincia. Así que bueno, en cuanto a la urgencia, digamos, esto es lo que planteó, digamos, atender la supervivencia, lo inmediato. Pero después, o en paralelo, también se intentó paliar la necesidad de continuar creando, ¿no? Haciendo teatro o algo que nos mantenga cerquita de la actividad, que es un poco también una necesidad, digamos, acuciante que nos planteó este escenario. Y ahí es donde apareció una enorme diversidad creativa que compone la comunidad teatral local, que fue muy diversa, y yo quiero como un poco dar cuenta del escenario más allá de la actividad, digamos, de lo propio, de mi grupo, de mi trabajo, de la comunidad en Mar del Plata de teatristas, ¿no? Frente a la imposibilidad de ir a las salas y encontrarnos, hubo, como digo, de todo. Tuvieron quienes estaban ensayando ya proyectos y decidieron hacer una pausa hasta que la pandemia dé respiro y poder volver a los encuentros. Quienes ya tenían obras en curso, como el caso del grupo al que pertenezco, que se llama La Rosa de Cobre, que tenemos una obra que estábamos haciéndola y tuvimos que parar, y estamos como esperando a que se vuelva esa posibilidad. De hecho, estábamos invitados a un festival de Caracas, que también se suspendió por la pandemia y se reanudará seguramente después cuando se pueda. Después estuvieron quienes decidieron mantener, que estaban en proceso de producción y decidieron mantener ensayos por medios digitales, Zoom, Jitsi, Meet, bueno, todo ese abanico que apareció, y que decidieron sostenerlo. Quienes mantuvieron ensayos a pesar de las restricciones, una suerte de ensayos clandestinos, que también hubo algo de eso, y que bueno, que también está bueno mencionarlo. Quienes, por el tipo de espectáculos que preparaban, pudieron mantener sus ensayos en el aislamiento, por ejemplo, el caso de los unipersonales. Quienes tenían unipersonales ya en cartel o ya que estaban haciendo y decidieron realizar algunas funciones por streaming. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de la obra Gurka, de acá de Mar del Plata, que hizo Pedro Benítez, el 2 de abril en conmemoración de la Guerra de Malvinas, y la hizo en una etapa de muy estricto aislamiento. De hecho, creo que fue una de las primeras que se hicieron por streaming. Después están quienes generaron espectáculos en la pandemia, como el caso de 9 cartas para Diana, de Agustín Barovero y Jerónimo Soler, que lo vi el martes pasado, una propuesta performática virtual que tematiza la ausencia, es decir, que trabaja con la pandemia como tema, como material desplegable, que también es una novedad. También hay quienes impulsaron varietés virtuales, como algunos grupos de circo, el EPA, que es una asociación de titiriteros y titiriteras de acá de Mar del Plata, que realizan charlas y festivales virtuales en forma semanal, o el grupo Soma Danza también, que propuso happenings temáticos, muy interesantes y muy estimulantes para la creación en el contexto este. Después quienes decidieron generar iniciativas callejeras, como un grupo que dirige, por ejemplo, muy interesante, Martín Pereira y Leonela Laborde, que estaban ensayando un espectáculo inspirado en el universo artodiano, y frente a la imposibilidad de estrenarlo, que lo tenían previsto para estas fechas, están organizando intervenciones callejeras bajo la consigna La peste invade la ciudad. Después están quienes se volcaron a lo audiovisual, algunos como primera experiencia, como el caso de la directora, por ejemplo, Olivia Diab, y su trabajo con audiovisuales contra la violencia de género, o la propuesta generada por la ATRA, que organiza encuentros mensuales a los que llamaron manija escénica, de alguna manera planteando esta necesidad, esta manija de hacer teatro y de encontrarnos también, ¿no? Reúne contenidos audiovisuales creados por teatristas y un debate posterior sobre los trabajos, siempre sobre una base, un disparador que propone la ATRA, ¿no? También están quienes han generado conversatorios, por ejemplo, como el director y docente José Britos, del Espacio 4 Elementos, que realiza Mate Meta Teatro, en el que se reúnen semanalmente por Zoom para intercambiar y debatir sobre artes escénicas a partir de frases disparadoras. Quienes preparan también están, aún en medio de la pandemia, la apertura de nuevos espacios culturales. Pienso en el ejemplo como me enteré hace poquito, de Puertita Redonda, de los artistas Paula Esteves y Diego Escarpelo, algo que me pareció muy alentador,
Porque en este contexto, en que todo se cierra, que haya quienes están soñando y trabajando para abrir nuevos espacios, me parece por lo menos esperanzador, ¿no? Y por último, quienes están generando iniciativas a la espera de poder encontrarnos, como es el caso del llamado Proyecto Yanícola, que desde antes de la pandemia estaba organizando la reposición de obras del dramaturgo y director marplatense Guillermo Yanícola, recientemente fallecido, hace un año en realidad, una gran pérdida que tuvimos, y que frente al parate organizaron una serie de homenajes virtuales que se presentó el 1 de septiembre, hace poquito, se presentó en un Facebook Live en vivo, y pudimos compartir cómo serán las adaptaciones de estas obras. Algunas ya se están ensayando, incluso por Zoom, otros que por ahí no eligieron esa vía están memorizando textos para cuando se habiliten los ensayos, y bueno, y así, ¿no? Seguramente me falte mencionar algunos ejemplos, pero no quiero ocupar más tiempo. Digamos que este es un posible repaso del amplio abanico de posibilidades y modos de adaptarnos que tuvimos un poco para mantener el teatro vivo en Mar del Plata durante la pandemia. Bueno, muchas gracias, Federico. Muy nutritivo todo. Bueno, doy la palabra entonces a Juan y luego Valeria. Se organizan. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por invitarnos a participar. Tremenda posibilidad y emoción la nuestra de compartir este momento. En principio decidimos con Vale orientar un poco la cosa y contar de dónde venimos, quiénes somos. Nosotros conformamos un grupo que se llama Teatro del Bardo, que se funda en el año 99 en Villa Domínguez, un pequeño pueblito de la provincia de Entre Ríos, y que desde entonces trabaja en torno a 4 ejes básicos. Uno es la construcción de espectáculos. Tenemos 43 espectáculos en estos 20 años estrenados y un repertorio actual de 17. Otra de las puntas de trabajo es la investigación acerca del oficio del actor. Hemos intentado, bueno, nos definimos como un grupo de actores básicamente que ejerce otros roles, pero que lo que nos interesa es aprender sobre nuestro oficio e intentar profesionalizarnos. Es otro de los ejes de trabajo del colectivo. El equipo de Educación por el Arte es otra de nuestras patas. Es un proyecto que funda ética, estética y políticamente nuestro colectivo, porque nuestro público son los adolescentes de escuelas secundarias. Para ellos en general pensamos nuestros espectáculos. Se imaginarán que para nosotros este contexto pandémico en ese sentido, que es de donde nosotros paramos la olla, por decirlo de algún modo, ha sido un sacudón, y bueno, y estamos en el tránsito de reinventarnos y reencontrarnos con esa posibilidad, con ese público, con alguna de las alternativas que por ahí planteaba Federico y que seguramente va a explayar un poquito más Vale. Bueno, y otra es la construcción de circuitos alternativos de trabajo. Nosotros hace un poquito más de 10 años nos conformamos como asociación civil. Ese formato, digamos, nos permitió como cobijar, darle cobijo, hacer de paraguas a un montón de proyectos. Tenemos dentro de esa asociación civil la Escuela del Bardo, hace un año y piquito funcionando. Cuando cumplimos 20 años nos dimos el gusto de inaugurar nuestra casa. Lo que hoy más nos preocupa es sostener ese espacio, porque es nuestro espacio de ensayo, de trabajo, de producción, de encuentro, de transmisión de la experiencia, y en ese sentido hemos realizado un esfuerzo tremendo durante la pandemia, a tal punto que hemos dedicado gran parte de nuestros premios en este trabajo. De hecho, concretamente, uno de los premios del año pasado recibimos el premio a la trayectoria del Instituto Nacional del Teatro, como colectivo teatral de la región centro litoral, y ese premio ha sido destinado a sostener la escuela, para no cerrar las puertas, para poder seguir trabajando y encontrarnos. Bueno, un poquito más acerca de esto, que es que alguna de las cosas que nos ha dejado, que nos deja la pandemia, es saber que estamos hechos para encontrarnos, que nuestra materia es el encuentro, que sabemos muy bien de qué se trata, que como decía Maribel al principio, sabemos mucho de reglar los encuentros, de protocolarlos. Nadie más que nosotros sabe cómo hacer y cómo organizarse para que la gente se encuentre. Así que muchas veces deseamos que este saber que nosotros tenemos, que el teatro tiene, porque le es inherente al oficio, sea utilizado de algún modo en beneficio de toda la comunidad. Así que bueno, nosotros estamos en un contexto similar al de Maribel. Estamos dando clases con protocolo para grupos reducidos, se sostienen algunos de los espacios de la escuela, pero también lo que nos queda es ir por las funciones, y en ese sentido venimos militando los protocolos en relación con una organización que está conformada por 25 espacios
autogestionados que contienen a las artes escénicas en la provincia de Entre Ríos, que se llama Otedanan, que en idioma chaná significa hacerse la casa o construirse la casa. Bueno, y en ese viaje estamos, ese es el estado de situación, y ahora Vale les cuenta un poquito más cómo resiste cada uno de estos aspectos que el grupo desarrolla en la pandemia. Buenas tardes, ¿qué tal? Siempre muy agradecida de estos espacios y especialmente, y los escuchaba y pensaba en lo que habíamos planeado con Juan de comentarles y de compartirles, y pienso en que el teatro no deja de ser un organismo atravesado por redes. A mí la cuarentena me agarró en Puerto Madryn trabajando con Maribel, y el último espectáculo que estaba ensayando Guillermo Yanícola, yo lo estaba dirigiendo en Tandil. Entonces pienso que somos un gran organismo que está totalmente conectado y que lo que nos pasa a uno nos pasa a todos. Y en ese sentido, lo que pienso es que lo que a mí personalmente me deja muy en claro esta gestión de la pandemia, porque no es la pandemia. La pandemia es algo que existe o no existe, no, cada uno pensará lo que piense, pero claramente lo que estamos hablando es de cómo los estados gestionan la pandemia y cómo dan o no dan respuestas a determinadas situaciones, ¿no? No hay un bicho extraterrestre que vino y hizo estragos en nuestras sociedades. Somos nosotros, los seres humanos, los que nos organizamos de maneras diversas, y creo que en ese sentido la macropolítica en relación a nuestra actividad no ha dado muchas respuestas. Y pienso otra vez en nuestras microcélulas de resistencia, y en nuestra micropolítica del teatro independiente de los años 30 y de lo que hoy podríamos llamar teatro autogestivo, para no ponernos en categorías que nos ponen en problemas. En ese sentido, como dice Juan, nosotros creamos otro microorganismo que es Otedanan, para tratar de exigirle a los estados municipales y al estado provincial, específicamente en Entre Ríos, que den una respuesta al cierre de salas que se nos viene si no reaccionan, digamos. Esto lo vemos como muy patente, en esta red hay 25 espacios de toda la provincia. Y por otro lado, creo que siempre encontramos, como decía Maribel, de todo este panorama desolador, encontramos soluciones y encontramos posibilidades creativas, porque de eso trabajamos, y en ese sentido, bueno, nosotros hemos encontrado en esta virtualidad la posibilidad de pensar las plataformas, por ejemplo Zoom, hemos estrenado no sabemos cómo llamarlo, le decimos un coso, porque claramente no es teatro, donde nos saca y nos permite ejercitar esta manija escénica, que está buenísimo. El manijeo es un término técnico que nosotros usamos bastante en la sala, manijea eso, esta manija, y de pensar la plataforma, Zoom en este caso, como la herramienta. Entonces claramente no hacemos teatro, pero actuamos en cámara y pensamos cómo volver a generar copresencias, aunque sean virtuales, contando una historia. Y lo que nos ha pasado también interesante es que como no podemos ir en contra de nuestra naturaleza, ya estamos organizando desde el equipo de Educación por el Arte trabajos con escuelas, que parecía impensable, pero bueno, ya estamos gestionando encuentros con alumnos, encuentros con docentes, y eso, bueno, nos hace pensar que, bueno, en el medio de todo de esta gestión que realmente no nos favorece mucho a los teatristas y a las teatristas, podemos seguir encontrando soluciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria y Juan. Muy, muy, muy interesante todo el desarrollo. Me emociona mucho ver todo lo que se hace en los diferentes lugares, ¿no? Para seguir existiendo y aprovechar lo que esto nos trae. Gracias. Bueno, seguimos con Alberto. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Bueno, bárbaro. Bueno, primero como todos, un agradecimiento enorme por esta invitación. En realidad, uno se pone, ha participado en otras jornadas y en otros congresos, y se pone a pensar que no ve a la gente que está asistiendo, y generalmente es mucha más personas que en los congresos habituales, ¿no?
Así que también es importante esto que están haciendo ustedes, y ahí va mi agradecimiento también. Y también agradecimiento por la mesa, ¿no? Una linda mesa, y es muy interesante escuchar lo que está pasando en cada lugar, que también tiene sus similitudes, ¿no? De acuerdo a la fase en la que estemos. Hay mucho para decir de lo que pasa en San Luis. San Luis pasó de la fase 1 a la fase 5 y luego a la fase 1. Actualmente estamos en reclusión, si se puede decir eso. Estamos en un aislamiento. Y bueno, de acuerdo a eso, lo que ha pasado en San Luis, teniendo en cuenta, ¿no? Mirando, como sabemos todo, el teatro como acontecimiento y la necesidad del cuerpo presente. Una de las cosas que pensé mucho, como hay dos cuestiones importantes que se comparten en el teatro, ¿no? Es el espacio y el tiempo. Acá nos sacaron el espacio, digamos. Nos queda el tiempo cuando hablamos de streaming. Nos queda solo compartir esto que estamos compartiendo ahora, que es el tiempo, pero no estamos en el mismo espacio y no tenemos esa posibilidad de interactuar con el otro físicamente como hacen los actores en el teatro, ¿no? Y bueno, a partir de lo que ha pasado en San Luis, yo puedo hablar un poco de algunas de las cosas. Hice como una especie de categoría que está pasando, que veo que pasa en todos lados, ¿no? Una de ellas es los actores y directores y hacedores de teatro se han volcado como primera medida, algunos se volcaron a lo audiovisual, como ya han dicho algunos de ustedes, respetando esos códigos audiovisuales. Acá en San Luis hay dos ejemplos, que es La Michael, que es una miniserie de 3 a 7 minutos, que se está haciendo en 7 capítulos. Ahí está Rocío Spinelli y Luciano Gutiérrez, y Elogio del suicidio de Ernesto Musano en el medio, en las sierras de San Luis, que han hecho experiencias que se pueden decir que son estrictamente audiovisuales, aunque tienen características teatrales, ¿no? Por el otro lado está el streaming, que ustedes también han hablado de eso, ¿no? El hecho de compartir ese tiempo y no el espacio. Es como yo estoy viendo que es como un invento, que estamos tratando de adaptarnos, de estar en actividad y de seguir creando. Es un invento entre el teatro y lo audiovisual, que se está tratando de establecer esos códigos, ¿no? Como dije, se comparte el tiempo, la cámara se transforma en la mirada del espectador. El espectador acá no tiene la libertad de mirar como en el teatro el ángulo que quiere mirar, sino la cámara le da esa libertad o lo maneja. Y los actores y los participantes de esta experiencia tienen una comunicación con el espectador, pueden tenerlo por medio del chat o con algún tipo de diálogo. Esas son algunas de las características de lo que se está dando con el streaming, ¿no? En este caso, en San Luis se dieron algunas transmisiones, algunos trabajos de streaming del Portal 271 en Villa Mercedes. Voy a nombrar algunas de las experiencias porque por el tiempo, ¿no? Terminal Vivaldi es un espectáculo que también se hizo de teatro-danza, dirigido por Gabriel Rodríguez, que fue en streaming directamente. Después hay una experiencia bastante interesante que se denomina Solas, que no sé si ustedes conocen, que es producida por gente de San Juan. Se llama Solas, Mujeres y Disidencias de Género, que es producida por dos productoras de San Juan, donde se elige una dramaturga, o un dramaturgue, digamos, y 4 actrices o actores que interpretan el mismo texto, ¿no? Bueno, esa es una experiencia bastante interesante en este sentido. Otra forma de producciones que se dieron acá en San Luis, no sé si les pasó a ustedes, son los autocircos o autoteatro. Parecido al autocine, pero en realidad uno tiene enfrente en el auto un escenario que lo puede ver desde el auto. Generalmente esto tiene que ver con experiencias circenses y de clown, los que he podido ver yo.
y donde el sonido sale por una emisora de radio en el auto, ¿no? Igual que el autocine. Ha sido una experiencia bastante interesante donde se acerca un poco más al convivio del teatro tradicional, el que conocemos, donde incluso los actores animan a tocar bocina, hablan, se acercan un poco a los autos, una experiencia muy interesante. Y otra de las cuestiones de lo que ha pasado cuando estuvimos en fase 5, que Maribel habló de eso, que están ahora haciéndolo, es que funciones para 10 personas, o sea, se permitieron las visitas esenciales de no más de 10 personas, entre medio clandestino y no, porque no eran más de 10 personas entre artistas y público, se pudo hacer algunas funciones de teatro. Ese es el caso de La Razón Blindada, un trabajo hecho por gente bastante joven y muy interesante en San Luis. Bueno, y con respecto, hay una cuestión que yo quería mencionar también, que es el reclamo. En San Luis nunca hubo una política sostenida que ayude al teatro independiente, o que subsidie, o que esté con el teatro independiente. Siempre fueron políticas esporádicas, y eso es algo que la gente de teatro siempre hemos estado peleando por políticas sostenidas en teatro. En este caso, ahora se agudiza más el problema, porque hay muchos compañeros precarizados que no reciben nada, digamos, y entonces el Instituto Nacional de Teatro ha dado algunas ayudas económicas, pero a partir de una propuesta que hizo la gente de circo, donde decidió reunirse para reclamar políticas que puedan ayudar en este contexto a los artistas, se unieron también acá con la gente de circo en una asamblea la comunidad teatral, sobre todo de San Luis Capital. Acá se ha generado un movimiento bastante interesante que tiene que ver con solicitud de ayuda económica y también solicitud de establecer protocolos de trabajo. Se ha mandado cartas y notas al programa de cultura de la provincia, de la ciudad, y también, por otro lado, la Villa de Merlo y Villa Mercedes son los otros dos polos y digamos más grande de San Luis, donde a nivel teatral, donde, bueno, también están estableciendo delegados por disciplina, porque no solamente los teatreros, sino los activistas, sino también artistas audiovisuales que no tienen la posibilidad de trabajar, de filmar, y también artistas circenses, tratando de establecer o de elegir delegados que puedan hacer reuniones entre las distintas disciplinas y también con el Estado. Así reclamar ayuda económica y también protocolos de funcionamiento. También hay un pedido al Instituto Nacional de Teatro para poder habilitar alguna sala de la provincia para realizar funciones en streaming, y tener la cuestión técnica necesaria para poder hacer. Bueno, esos son más o menos lo que está pasando en San Luis. Gracias. Muchas que, bueno. gracias. Ay, perdón. Sí, cerrá. No, está bien. Yo creo que es más o menos parecido a lo que nos pasa a todos, ¿no? Así que hay características similares. Gracias a usted. Bueno, y voy a tomar mis minutos, en este caso como expositora. Es parecido entre ustedes, porque ustedes han pasado de fases y han tenido esas experiencias. Acá los moronenses estamos, el chat está lleno de preguntas, sobre todo para Maribel, para que nos cuente un poco cómo fue la experiencia, la gente que va, etcétera, etcétera, y cómo van resolviendo cuestiones protocolares sobre todo. Pero bueno, me alegra que así sea en otros lugares. Así que bueno, bienvenido. Es como vernos un poquitito más allá
porque transitaremos también por esa situación. Bueno, yo no me voy a referir a la realidad en Morón, porque para eso hay una mesa mañana con teatristas de Morón, sino que, bueno, voy a dar como una visión de cómo transité en lo personal, en los diferentes ámbitos, en variedad de ámbitos en los que me muevo, porque como a todos, la pandemia llega y en un momento en el que de golpe hay un aislamiento, y en actividad teatral y docente, tenemos que preguntarnos, la pregunta es ¿qué hacer? ¿No? Todos nosotros nos vimos en esa necesidad de decir, bueno, ¿y ahora qué? En un primer momento, y a partir de mi rol docente, soy docente de materias teóricas, donde hay que poner mucha palabra y generar pensamiento, en escuelas de la zona, de Ituzaingó, la Tecnicatura Marechal y la Escudero de Morón. Me veía con esta necesidad de compartir miradas, de acercar a alumnos, a los demás colegas, no sé, este principio de reflexión. Tanto tiempo hablando de que el teatro es presencia en las aulas, era un poco como, me sentí un poco con los cimientos sacudidos, y bueno, recurrí a cuanto conversatorio aparecía en redes, que por suerte era mucho, y ahí a ver qué nos dice Duati, qué está diciendo los diferentes grupos que se reúnen con gente de teatro del mundo para hablar de esto. Y de pronto, bueno, ahora uno va pasando por diferentes etapas. Siempre pensé que era una cuestión terminológica, ¿no? Con no llamarlo teatro ya está, vamos a hacer todo lo que podamos cerca del teatro. Lo demás, pongamos otro nombrecito, ¿no? Era un poco esta cuestión de, estamos discutiendo ¿qué? Terminología, si el teatro es presencia, punto, decía yo, ¿no? Telón final y ya está. Pero bueno, ahí quedaba la cuestión teórica resuelta. Después, digamos, en cada uno de estos conversatorios empezaba a descubrir como líneas similares, el reconocimiento de la crisis, que la crisis, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí esta coincidencia de que la crisis era anterior, que la crisis del teatro también era previa, y cómo las diferencias se profundizan, ¿no? En este mundo capitalista en el que nos movemos, hace que el teatro y estas posibilidades, estas herramientas, este acceso a esta misma charla, esté profundizando las brechas entre, bueno, espectadores, actores, alumnos que no se pueden conectar, etcétera, etcétera, esto que ya desde la docencia lo conocemos tan bien. Otro de los puntos en común, la paradoja, esta constante de que este desastre, esta catástrofe que estamos transitando, trae otras cosas, como acelerar procesos, ¿no? Los grupos que se estaban por disolver se disolvieron, los grupos sólidos se consolidaron aún más, cómo aparecen nuevas experiencias, esta misma, ¿no? Cómo conocemos nueva gente, cómo nos encontramos creando con gente con intereses comunes, o haciendo actividades que ni pensábamos, ¿no? Esta posibilidad de tener un tiempo para no correr, ¿no? Detenernos un poco. Otra de los rasgos son estos intentos, ¿no? Bueno, en tal lugar están haciendo tal cosa, ¿no? En tal lugar tal otra, y cómo vamos parando las antenas para ver qué de todo eso nos puede servir a nuestra comunidad, a nuestro grupo. Para mí fue como muy valioso descubrir cómo la teatralidad más pura parece pasar por lo auditivo más que por lo visual. Entonces, bueno, tuvimos en La Escudero la posibilidad también en los festejos de los 70 años de nuestro querido teatro, de tener una charla con Gabriele Sofía, desde la neurociencia nos explicaba este privilegio de lo auditivo por sobre lo visual, ¿no? Y cómo el radioteatro era una opción
como mucho más fiel, si se quiere, para transitar estos momentos. De pronto me encontré con que Santiago Roldós, con el grupo Limbo, estaban haciendo lo mismo, encauzando, activando una radio que estaba dormida, etcétera, etcétera. Pero esta es una constante que va apareciendo en diferentes lugares y en diferentes investigaciones. Otros intentos tremendos, desde no ya la simpleza de la radio, sino de lo más sofisticado, es lo que hace un grupo mexicano, un espectáculo Loop, Espejo del Tiempo, que hacen funciones en vivo, con un switcheo de cámaras, con un gran dispositivo donde hay un artista que es la persona que va diciendo qué cosas va mostrando la pantalla en un... como decían recién, en este tiempo, en esta sincronía, ¿no? En este coincidir en el tiempo y no en el espacio. Después de recoger todo esto, a la hora, en la práctica, el resultado era siempre el mismo, ¿no? Todo depende del equipo. Entonces todas las respuestas a estas cosas depende de la posibilidad de tener un equipo con el que charlar, con el que conversar, acordar. Afortunadamente, las escuelas de teatro son esos espacios, cada una en su diferente modalidad, y bueno, y cómo esto se hizo absolutamente sencillo en la compañía que dirijo, la compañía Ostinato. Hubo proyectos que fueron a un freezer, que también se pudieron frizar porque era sólido el compromiso, sólida la presencia y sí, el compromiso con el proyecto y las ganas de crear, pero en el trabajo constante con la compañía Ostinato pasaba otra cosa, y lo que sucede básicamente es que es llegar a un ensayo y decir, bueno, a ver, compañías, ¿no? Tenemos 14 años de trayectoria juntos, ¿no? Entonces era decir, bueno, ¿qué hacemos? Y ese qué hacemos también fue pasando por diferentes momentos, que no voy a contar ahora porque se acabó mi tiempo, así que lo dejo para la otra vuelta. Bueno, ahora entonces como coordinadora nos invito a reflexionar un poco sobre cómo proyectamos la vuelta, ¿sí? La pospandemia. Maribel. El Se había micrófono, arrancado a pleno. No, que para la pospandemia, que no sabemos ni qué significa, ¿no? Digo, se llenan muchas charlas y muchos espacios con esto de la pospandemia, ¿qué sería cuándo? En fin, nosotros también desde hace mucho, así como en abril ya teníamos armados los protocolos para funciones y talleres, también teníamos pensado, porque necesitamos soñar, digo, creo que eso nos pasa a todos, necesitamos estar en contacto con nuestros deseos. Imaginamos ese volver a habitar nuestro espacio sin la pandemia rondándonos como un espacio sumamente festivo, una gran celebración. Entonces lo que armamos, y ya convocamos también, es F24 en Tefenete, que sería 24 horas de corrido de funciones, y esa sigla significa Entramados Teatrales Festival Necesario de Teatro, y me tomo el tiempo de contarlo porque me parece que es algo que está buenísimo para pensarlo en todo el país. Ahora hicimos una reunión hace poquito provincial, y aparentemente en Chubut lo haríamos en toda la provincia, y las buenas ideas hay que agarrarlas, y esta creo que es una buena idea. Y la idea es eso, que durante 24 horas haya funciones de espectáculos de la ciudad, todo el tiempo, a las 2 de la mañana, a las 4, a las 6, así, 24 horas de corrido. Y ese es uno de los sueños que tenemos. Después, ¿cómo pensar? Nosotros estamos como en una zona que podría parecerse en el sentido de lo protocolado. Pareciera, se habla de que todo va a seguir siendo muy protocolado por un buen tiempo. No sé si cuando decimos post-pandemia estamos hablando de cuando ya estos protocolos a los que nos tenemos que ceñir
son parte de nuestro cotidiano o ya entramos en otra situación nueva. No sé de qué hablamos y supongo que ninguno de nosotros sabemos muy bien. Es parte de la pregunta, que vos vayas hacia donde quieras. Sí, lo pregunto no, desde ahí. A nosotros como grupalidad lo que nos surge es como, hay no nos interesa pensar en vuelta a la normalidad, nos peleamos mucho con la palabra normalidad, ni hablar con la nueva normalidad, discutimos ferozmente con eso, pero sí hay cosas de nuestro accionar como grupalidad que elegimos plenamente. La ruta, queremos estar en la ruta, queremos estar en estado de gira, queremos estar en festivales, queremos hacer todo lo que tenemos proyectado, por ejemplo, con Teatro del Bardo. Digo, hay toda esa cuestión de entramarnos, de enredarnos con les otros, es parte de lo que queremos y de lo que vamos a traccionar fuertemente, y donde nos abran la puerta, arrancamos y no paramos más. Yo no puedo, es de la única manera que puedo pensar el post-pandemia, pensando en el deseo encendido y en hacer todo lo que estamos acumulando y amontonando, que vamos a explotar, y cuando explotemos todo eso a la vez va a estar buenísimo. Y creo que es eso, no puedo pensar otra cosa. No puedo pensar, sí, quizás un tiempo vamos a estar como en un entramado de agarrar algo de la virtualidad. A mí me cuesta un montón. Entiendo que es una posibilidad, que está buenísima, pero a mí me pasa que es como que no me puedo enamorar por mandato, porque me dan la orden. Yo estoy enamorada del teatro, estoy enamorada de encontrarme con otros, cuerpo a cuerpo. Y bueno, capaz de a poco le encuentro un gustito, me atrae, ahora estoy ensayando un laburo que tenía programado, lo estoy ensayando en forma virtual, en unos encuentros que estamos haciendo. Pero lo que me mueve, lo que nos mueve a nosotros como grupalidad es el encuentro, entonces es como seguir buscando las estrategias dentro de la posibilidad de lo presencial. Mientras tanto, vamos haciendo alguna que otra cosita, y hasta esto mismo, que hace 2 meses me costó, he compartido otras mesas con Vale y no he estado de esta forma, estaba más bien callada y quieta. Uno va encontrando como los caminitos, pero me parece que, volviendo al origen de la pregunta, la post-pandemia, que no sabemos muy bien qué significa, nos tiene que encontrar, me interesa encontrarnos, no nos tiene nada. A nosotros nos interesa que nos encuentre con todo un montón de cosas que elegimos para nuestra vida y que queremos volver a ponerlas en juego, aunque hoy parezca la militancia de lo imposible, y bueno, y somos militantes de lo imposible, así que ahí estaremos y seguimos estando. Y acá estamos, que es el lema nuestro ahora. Seguimos con el lema anterior del teatro es vital en el acontecimiento de vivir, y ahora le sumamos y acá estamos. Gracias, Maribel. Federico. Bueno, muchas gracias. Qué lindo la energía de Maribel, y estimula mucho pensar en eso y sobre todo soñar con esa fiesta de 24 horas de teatro por todo el país. Yo quería hablar un poco más que de las cuestiones, digamos, prácticas en relación a la pospandemia, sea la superación del protocolo o los perfeccionamientos de los protocolos. Me interesa abordarlo desde el punto de vista, si se quiere, de la creación, ¿no? Me pasa, en realidad es que, a pesar de lo trágico que es, a mí me pasa un poco que me estimula pensar el problema de la pandemia. Aunque suena medio raro, pero lo siento de esa manera. Porque yo creo que todo problema humano representa, o si no lo hace, debería representar, un problema para el teatro. En este sentido, aunque suene un poco extraño, yo creo que está muy bien que esta crisis sea, en efecto, un problema para el teatro. Obviamente no me refiero a un problema práctico, ¿no? Un problema del modelo de negocio o de financiamiento de la actividad, que obviamente también nos ocupa
algo de nuestra energía, sino que me refiero a este contexto difícil como un problema para la creación, o como un problema poético y hasta temático. Porque desde mi punto de vista estamos ante una crisis civilizatoria. Es evidente, ¿no?, que esta es una crisis, no es una crisis más, ¿no?, que esta pandemia es una bisagra histórica que nos coloca frente a nuestra fragilidad. Una fragilidad o una vulnerabilidad, incluso una precariedad, de la que nadie queda exento. Como que hasta ahora las vidas precarias eran las vidas de las minorías, o de los sectores sometidos por un poder, ¿no? El poder capitalista para los pobres, las clases trabajadoras, el poder colonial para las personas negras, o digamos las personas no blancas, para abarcar todo lo que excluye el racismo, y el poder patriarcal para las mujeres y las personas con sexualidades y géneros disidentes. O sea, digamos que el capitalismo contemporáneo preservaba a los sectores dominantes o hegemónicos por fuera de las crisis y de los males que el mismo sistema generaba. Digamos, estos sectores no tenían, digamos, vidas precarias. Sus vidas valían más que las nuestras, valen más que las nuestras, que las del resto. Pero de esta pandemia no se salvaron, porque no queda nadie afuera. Y ese hecho confirma a este momento como una crisis civilizatoria, porque enfrenta a la humanidad toda con su fragilidad. Y en un punto creo que nos recuerda lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos. Y nos recuerda lo que nos necesitamos mutuamente. Porque ahí es donde el sistema colapsa, ¿no?, donde hace aguas. Es un sistema que desde hace años viene promoviendo un proyecto anticomunitario y profundamente individualista. Y ese proyecto histórico es el que acaba de colapsar. Entonces yo creo que la pandemia vino a demostrar a quienes aún tenían cierta esperanza en este sistema que el capitalismo es un proyecto histórico absolutamente inviable, del que no podemos esperar nada, nunca más. Por lo menos lo siento así yo. Y me parece que muchos también, ¿no? Jorge Dubati hace poquito en una conferencia que dio usó una metáfora que a mí me resultó muy interesante. Hablaba de un Edipo neoliberal, ¿no? Si Edipo Rey, decía, en Edipo Rey la peste era un castigo divino, consecuencia de las acciones de Edipo, asesinar a su padre, acostarse con su madre, hoy podríamos decir que la peste del COVID-19 es consecuencia del mundo que venimos construyendo. Una reacción de la naturaleza que impugna la forma neoliberal de organización social y productiva de la vida, y sobre todo nuestro desprecio por el medio ambiente, digamos, y por el desarrollo humano integral. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con cómo proyectamos la pospandemia, los y las teatristas? No lo sé. Porque no sé qué va a pasar con esta pandemia, ni qué futuro pospandémico nos espera. La verdad, no tengo idea. Lo que sí sé es que como artistas tenemos que pensar en estas cosas. Y a veces no lo hacemos. Tenemos que pensar en estas cosas. Que mientras elaboramos los protocolos y pensamos en la supervivencia, tenemos que empezar a imaginar proyectos artísticos futuros que dialoguen con nuestra época. Y dialogar con nuestra época es pensar el presente de manera crítica y soñar futuros de manera delirante. Crear un arte que sea capaz de poner en cuestión nuestra vida presente, nuestro sentido común actual y nuestras creencias, sobre todo las que tenemos más arraigadas. Como por ejemplo que el sistema capitalista es un sistema viable para la vida. Y esto no es hablar todos de lo mismo, o contar todos las mismas historias. No es que estoy haciendo un imperativo de tener que tematizar ahora la pandemia en todas nuestras obras. En absoluto sería una tragedia eso. Pero hay mil formas de crear arte en diálogo con la época. En este contexto quizás sea simplemente asumir que estamos haciendo arte en un contexto de crisis civilizatoria. Estamos haciendo arte en un contexto de crisis civilizatoria. Y en el mejor de los casos, lo que podemos hacer es aportar a deconstruir todo lo que nos trajo hasta acá. Deconstruir los valores consumistas e individualistas del capitalismo neoliberal, los machismos y conservadurismo del sistema patriarcal, y la superioridad moral blanca, eurocentrista, con todos esos resabios coloniales que tenemos tan metidos adentro de nuestras subjetividades. Entonces, yo no tengo idea de qué metáforas van a ser lectores o decodificadores, los espectadores del futuro pospandémico, creo que nadie lo puede saber, ni cómo se va a transformar nuestra manera de hacer teatro en el futuro próximo. Por ahora estoy concentrado, creo que como todos, en sobrevivir y en intentar mantener vivo el deseo de creación, que creo que no es poco. Pero de algo sí estoy seguro, y es de que la salida es y va a ser siempre colectiva. Y que si un sistema mezquino, individualista y anticomunitario
nos trajo hasta este desastre, la salida la tenemos que encontrar en un sentido contrario, con construcciones colectivas, con fuerza comunitaria, y poniendo en el centro el amor y la empatía por el otro y por la otra. Más si tenemos en cuenta que el teatro es una actividad de grupo. Ahí nosotros tenemos mucho de qué alimentarnos, porque por ahora la solidaridad, la ayuda mutua y el tejido comunitario se han demostrado como las únicas vacunas de las que disponemos. Otra todavía no apareció. Estamos esperando desesperados, pero todavía no apareció ninguna. Así que yo creo sinceramente que, para ir cerrando, las ideas más básicas y esenciales de revalorización de la comunidad son las que van a salvarnos. Dejar de rendir culto al dios dinero, recuperar nuestra humanidad, resincronizarnos al tiempo de la tierra, que en el arte es el tiempo de lo artesanal, lograr que prevalezca el proyecto histórico de los vínculos, creo que son algunas pistas. Y pienso que en esa misma búsqueda vamos a ir encontrando las preguntas y quizás, con suerte, algunas respuestas para los problemas del teatro post-pandémico. Y ahí es donde cobran relevancia miradas que para mí son imprescindibles, indispensables, como por ejemplo la de Mauricio Cartún, que habla del teatro como el humus de la cultura, ¿no? El teatro como comunidad organizada para hacer, en una temporalidad diferente, algo que es un poco lenguaje y otro poco experiencia inefable, o infancia, como dice Dubati. Algo que no se puede poner en palabras, que no se puede explicar de manera sencilla, pero que sabemos que de algún modo nos salva. Por ahí por el hecho de que nos da un sentido. Cosa que en este contexto me parece que no es poco. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Federico. Juan y Valeria. Bueno, súper contundente lo de Federico, lo de Maribel también, retomo varias cosas de ahí. No mucho, me parece que esto de las claves que menciona Federico, yo siento que, que el contexto, que la pandemia nos ha enfrentado sí a otra crisis, a quienes hacemos teatro, no a una, sino a otra, porque me parece que el teatro ha enfrentado muchísimas, desde que se puede rastrear su origen hasta acá. Por mencionar la aparición del cine, era hoy el teatro va a desaparecer, ¿no? Y siempre encontramos la manera de reconfigurarnos y de rescatar cosas de ahí. Ahí seguramente Vale va a ser un poco más detallada en eso, que lo charlábamos ayer un poquito. Lo que sí me parece es que en relación a la administración de la pandemia y esta situación de precarización de la que hablaba Federico, en la que nos encontramos y a la que nos expone a nuestro sector, sí hay un replanteo enorme para hacerle a los estados, digamos, ¿no? Me parece que esto ha expuesto absolutamente nuestra situación en ese sentido y cómo somos los últimos orejones del tarro, muchas veces al momento de decidir, inclusive los protocolos para los cuales nosotros hemos trabajado constantemente haciendo propuestas y demás. Creo que hay cosas que le son inherentes al teatro, en las que encuentro muchísimas claves para la situación de post-pandemia. Algunas las mencionó Federico y las retomo: lo colectivo, ¿no? La práctica, este saber que tenemos, en el que estamos absolutamente entrenados, que me parece que tiene que ser una herramienta para nosotros y para encontrar nuevos mecanismos de comunicación, de encuentro, ¿no? Cosa que es absolutamente necesaria para mí, para el contexto post-pandémico, por decirlo de algún modo. Y le paso a Vale. Bueno, es muy difícil hablar de después de dos optimistas como son Maribel y Federico, sobre la pospandemia. Muy difícil, sobre todo para los barderos, que acuñamos el pesimismo de los fuertes de Nietzsche de una manera muy profunda y lo tenemos arraigado en nuestro ADN grupal. Yo creo, para resumir, ¿por qué digo esto del optimismo de los compañeros? Que agradezco profundamente, por supuesto. Yo creo que después de la pandemia vamos a estar igual, pero con menos plata. Es decir, yo creo que la crisis del capitalismo ya la sabemos hace mucho tiempo, ya la sufrimos hace mucho tiempo, que por supuesto que toda esta situación la empeora, pero no es nada nuevo. Que la crisis de la civilización occidental hace como mínimo 100 años que la venimos sufriendo, y no creo que la pandemia, ni la gestión de la pandemia, ni la administración de la pandemia, como sociedad hablo, en lo macro, nos lleve a conceptos más solidarios, todo lo contrario. Sí creo
que cuando salgamos de esto, si es que se sale de algún lado y se llega a algún otro lado, algún otro estadio, nos va a encontrar, vamos a encontrar el entramado social muchísimo más desgarrado. Vamos a ser todos muchísimos más pobres en todo sentido. Yo no soy optimista en el sentido de qué nos vamos a encontrar después, y que haber atravesado esto nos haya hecho más solidarios, nos haya hecho más comunitarios, y nos haya hecho pensar que la salida es colectiva, sobre todo por la cantidad de veces que lo escucho. Lo escucho tantas veces que me hace pensar que claramente no creemos que esto sea así. Por eso nos lo repetimos tanto. Digo, no lo hablo de nadie en particular, sino hablo de todos como sociedad. Y en ese entramado desgarrado que vamos a encontrar, socialmente, que estamos encontrando, que estamos vislumbrando, claramente yo creo que el teatro es esa trinchera de resistencia que vuelve a decirle a la sociedad: nosotros sí nos organizamos para llevarle comida a los compañeros que la están pasando mal, sí nos organizamos más allá de nuestras diferencias para unirnos con grupos que habitualmente no nos unimos, para encontrar una solución colectiva. Lo que creo es que en estas micropolíticas, que como estamos tan acostumbrados a usar en lo colectivo, llevamos adelante siempre y agudizamos en estos momentos de crisis, creo que la sociedad tendría que un poco darse vuelta y mirarnos y acompañar estas experiencias. Pero soy un poco pesimista en lo macro. Por otro lado, me encantaría pensar en dos ejemplos históricos a partir de qué va a pasar con el teatro a nivel estético y creativo. Y uno lo veo en los años 1915 a 1930 con los formalistas rusos, cuando estos poetas decidieron hacer una crítica de la poesía, y de repente dijeron: bueno, la poesía no la vamos a analizar a partir de los sentimientos del poeta, del mensaje que quiere decir, de lo que quiere narrar, sino a partir de la estructura, y esto dio el paso al estructuralismo. Y a partir de este pensamiento estructural podemos, los teatreros, acuñar a un maestro como Stanislavski, que empieza a comprender que la estructura de la dramaturgia realista era como aquello a lo que había que enfrentarse, aparte de para poder metodologizar, también para poder superar y para poder criticar. Y cuando Stanislavski, a partir de tratar de abrir esta dramaturgia realista y de entender la estructura subyacente y las estructuras invisibles, diría Eugenio Barba, que tienen que ver con estas dramaturgias, empieza a entender la cantidad de niveles de organización que tenía esta dramaturgia, y además incorpora el concepto de vivencia, eclosiona la dramaturgia realista y da paso al simbolismo. Entonces, yo creo que este es un ejemplo histórico que, junto al del cine, creo que Eisenstein, al definir que el cine es montaje, le abrió una puerta al teatro inabarcable, ¿no? Que también tiene que ver con la crisis del paradigma realista. Entonces pienso, a partir de estos dos ejemplos, mirando muy atrás para ver ahora, digo, ¿qué paradigma va a romper esta virtualidad a la que echamos mano casi desesperadamente para poder seguir actuando, para poder seguir contando historias? Lo que me interesa mucho como investigadora y como directora y como actriz es pensar qué paradigma del teatro actual estará rompiendo esta nueva realidad artística, creativa, estética, a la que esta imposibilidad de la copresencia en el tiempo y en el espacio nos impone. Entonces, en ese sentido soy optimista. Sé que a partir de ahora, no sé cómo, tampoco, pero sé que a partir de ahora el teatro no será lo que era, estoy segura de eso, y no porque pongamos cámaras, ni pantallas, ni nada por el estilo en escena, seguirá siendo, diría, relación íntima y profunda entre un actor y un espectador en el mismo espacio-tiempo, pero seguramente nosotros, después de atravesar este desierto, no seremos los mismos. Una sola cosita que me encanta, y es de la compañera y maestra Valeria Folini, que es que creo que el primer mes fue de la pandemia, para alguna nota que me pidieron, nos preguntaban en relación a cómo imaginábamos que íbamos a salir de esto.
y de ahí retomo esta frase de Vale que me encantó, que es que no sabemos muy bien cómo vamos a salir. Lo que sí va a ser necesario en ese momento va a ser mirar nuestro teatro, nuestro estado de situación, y vamos a tener muy en claro, vamos a pensar mucho más, hablando de tiempo y de espacio, cómo y en qué y con quiénes compartir nuestro tiempo. Y eso seguro que es una ganancia de todo esto. Muchas gracias, Valeria y Juan. Alberto. Bueno, todo lo que han dicho yo pienso más o menos igual a todo lo que han dicho. Veo esa polaridad también que se vio acá. Cuando me pidieron, o sea, me invitaron a hablar y me dijeron de post-pandemia, automáticamente pensé en el título de una conferencia de un cientista social que estuvo del CONICET en la Facultad de Ciencias Humanas, que su título era «Fue más fácil imaginar el siglo XXI que imaginar hoy el año 2021». Digamos, o sea, por eso pienso como que es muy difícil, era más fácil imaginar hace el año pasado o el anteaño pasado cómo iba a ser este siglo, pero es muy difícil pensar en qué vamos a hacer mañana, digamos. Y por otro lado, yo creo que esta crisis y estas angustias que nos trae es porque precisamente la peste, la misma peste que está en Edipo, digamos, ataca directamente a la ontología, ataca directamente al ser, digamos, al ser como real que se nos impone, y al ser teatral también. O sea, está atacando directamente al ser teatral, al ser del convivio. Y nos va a producir crisis muy importantes. Yo no sé ustedes, pero yo llegué a momentos de incertidumbre y de angustia bastante fuerte, más allá de que esa angustia también me permite de alguna forma buscar otras formas de creación y ver en mis compañeros otra forma de creación, a ver cómo salimos de esto, ¿no? Por eso es muy interesante todo lo que han dicho, Federico, con respecto a lo que dijo Dubati de la crisis civilizatoria y este ejemplo con Edipo. Hay algunas cosas técnicas que llegaron quizás para quedarse. Quizás vamos a aprender a utilizar un poco más el audiovisual y a utilizarlo estéticamente, pero como dijo Valeria, no es lo más importante. Es cierto que vamos también pensando en eso, es cierto que vamos a encontrar una sociedad desgarrada, y en base a eso vamos a tener que trabajar creativamente desde el teatro y comunitariamente, ¿no? Solidariamente entre nosotros y con la comunidad en general para salir de este desgarramiento. Pensemos que es casi... Un amigo una vez me dijo, el ex representante provincial de teatro, me dijo que se había quedado pensando que nuestra generación nunca había pasado por una guerra, y estamos pasando por esto, ¿no? Es parecido, ¿no? Más allá de todas las lucubraciones que podamos hacer con respecto al virus, es parecido. También es cierto que hemos llegado a un estado de la sociedad capitalista, del sistema capitalista, que ha generado estas crisis. Les comento otra cosa, yo también soy biólogo. Entonces, la crisis a nivel ecológica, porque muchas veces se habla de que el virus es parte de la guerra bacteriológica, ¿no? Puede ser, pero también es cierto que la cuestión ecológica ha llegado a un estado tan grave con respecto a la manipulación que hacen los hombres con los animales y con la naturaleza, con los incendios. Los virus, o sea, de los animales a la humanidad surgieron siempre, digamos, y tiene que ver sobre todo con este desastre ecológico y con la crisis del capitalismo.
que no sabemos qué va a pasar. No creo que el capitalismo se derrumbe. Una última cosa que quiero hablar es con respecto a algunos cambios a nivel político que yo vislumbro humildemente, ¿no? Hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, veíamos un ataque muy fuerte hacia el Estado, ¿no? Un Estado inservible, un Estado de vagos, un Estado al Estado político, ¿no? Un ataque muy fuerte. Con respecto, cuando llega esta crisis, el Estado toma un protagonismo muy importante. Como artistas, le pedimos, le solicitamos al Estado que nos ayude. De hecho, el Estado argentino ha estado ayudando a artistas y ha estado ayudando a empresarios, ayudando a la gente en general, con distintos subsidios. Entonces el Estado ha tomado una fuerza muy importante que tenemos que pensarlo, ¿no? A nivel político habría que pensar cómo se viene dando esto. Y lo que está pasando actualmente, que esas dos fuerzas en contra del Estado y a favor del Estado se están enfrentando actualmente muy fuertemente y que van a formar parte de esta sociedad desgarrada que vamos a encontrar, como decía Valeria. Así que lo que estoy diciendo es una serie de pensamientos a partir también de lo que he escuchado y que me parece que vamos a tener que seguir discutiéndolo y charlándolo y bueno, agradezco mucho sobre todo esta mesa tan linda que me ha tocado. Gracias, Alberto. Bueno, me toca pensar la pospandemia después de todo lo que desarrollaron. Decíamos en algún momento cuando pensábamos si nos íbamos a conocer antes y ver qué iba a decir cada uno, con Maribel habíamos hablado de, bueno, va a ser lindo sorprendernos, y de última, si hay coincidencia, esa coincidencia iba a estar hablando de miradas similares. Yo me voy a enrolar dentro de los optimistas del comienzo, en función de la fuerza de lo colectivo, ¿no? Yo creo mucho en la fuerza de la pasión y de la pasión colectiva. Y eso, digamos, aunque en algún momento no lleve a buen puerto, el viaje colectivo es increíble, ¿no? Es irreemplazable. En ese sentido, creo en estos grupos y la unión de los grupos y de las grupalidades, ¿no? La fuerza, yo les hablaba, bueno, no desarrollé el trabajo en compañía, pensaba, no me importa ya la pospandemia, porque llego a un espacio donde digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y eso es el todo, porque se moviliza un engranaje en el que no tengo que tener la respuesta como directora, no tienen que tener las respuestas cada uno, sino que empezamos a intercambiar miradas y de allí sale la fuerza para la construcción. Y esto es así digamos, puede suceder en grupos, obviamente, en compañías, y creo que estos grupos y estas compañías deberíamos abrirnos, en el caso de Morón, a reconstruir la red, porque en algún momento, recuerdo que para los 60 años justamente nos encontró con la función en el Teatro Municipal de nuestra primera obra, Solo Ostinato, en acuerdo con todos los teatristas. Habían convocado a Alicia Pereira, otra teatrista de la zona, que no había podido participar y nos tocó a nosotras tomar ese lugar. Y eso fue en ese momento que se podía, todo un trabajo construido en red, ¿no? Con recaudaciones para el mismo grupo, que realizábamos nuestros encuentros de teatristas. Bueno, esto se desarrollará, supongo, en otro momento. Pero digamos, encontrar la fuerza en los equipos que sí están funcionando y añorar esos vacíos que de pronto no nos permiten movernos en el encuentro con la sociedad inmediata, ¿no? con el vecino, con la problemática de todos los grupos. Ahora empieza a suceder algo de esto, hicieron falta todos estos meses, pero a mí me habla de que desde el arte
aparece una apertura muy diferente a lo que es el individualismo, la competencia, etcétera, etcétera, que nos proponen desde desde arriba en muchos de los espacios que se suelen transitar por fuera de él, ¿no? Así que, bueno, también creo en la fuerza de la sed, ¿no? Creo que no hay motor más grande que la sed que tenemos. Y eso es lo que imagino del regreso, ¿no? Como ese desborde, me viene la palabra desaforados, ¿no? Por eso también veo que muchas de las preguntas apuntan a que Maribel nos siga contando. Así que bueno, yo simplemente me gustaría que fuéramos ya a las preguntas, así no repito, y para dar paso a la primera, que tiene que ver con este relato que te está pidiendo el público acerca de cómo es el detalle del protocolo, ¿no? Qué cosas, si la cantidad de actores, la cantidad de espectadores, cómo lo pudieron sostener. Me causó mucha gracia lo de desaforada. Soy media desaforada yo. Me identifico con esa palabra. Bueno, primero, como contar un poco que no fue nada sencillo, fue un laburo muy grande de 2 meses, porque, bueno, claramente somos los últimos orejones del tarro, que tomando lo que decía Juan hace un rato, claramente no estamos vistos, digamos, no se ve nuestro sector, en Chubut nada, no existimos, de hecho es muy interesante haber logrado la apertura porque no se van a dar cuenta que nos tienen que cerrar si en algún momento lo creyeron, o sea, se olvidaron de nosotros, ya está, entonces es fantástico y yo ahí anclo, en ese lugar, porque no sé, ahora volvimos un montón de fases atrás, pero ni se acuerdan, y como tuvieron que decirnos que sí para abrir, también nos van a tener que decir que tenemos que cerrar, mientras tanto no lo vamos a hacer. Eso por un lado, digamos, que fue un gran trabajo, que se entienda que el teatro es un laburo, que el teatro es una actividad para nosotros esencial, obviamente para el Estado no, pero que entiendan que necesitamos volver a trabajar. En nuestro caso, la compañía, gran parte de la compañía vive exclusivamente de los ingresos artísticos, y el protocolo que presentamos es un protocolo, digamos, hicimos pie en una grieta de uno de los últimos DNU que decía actividades artísticas y después se contradecía y hablaba de ese máximo de 10, y ahí hicimos pie para la aprobación última, después de mucho tiempo, obviamente basado en cómo sabemos cuidar al público, que somos expertos, los teatreros, si hay algo que pensamos es en el otro permanentemente, en nuestra creación estamos pensando en el otro. El protocolo puntualmente es, el ingreso es con barbijo, una vez que están en su lugar se pueden quitar el barbijo, obviamente es optativo, 2 de distancia entre un espectador, espectadora y otro, y no hay mucho, bueno, obviamente todos los cuidados biosanitarios de desinfección, no hay hall, no se espera en el hall, se entra directo a la sala, y la cantidad de espectadores. Después, yo cuando arranqué con los protocolos, allá por abril, empecé a hablar de la cercanía de actores y actrices, no se dieron por enteradas de qué estaba hablando, habíamos hablado de que nos testeen, también hay una cuestión muy fuerte que nosotros dentro de nuestra grupalidad hablamos mucho, y es que nosotros nos concebimos como vínculos estrechos, digamos, habitamos la vida conjuntamente, somos convivientes aunque no vivamos bajo el mismo techo, nos asumimos así, nos elegimos así en la grupalidad. Entonces, partiendo de esa base grupal, trabajamos con todas las cercanías que nuestros espectáculos nos piden, que nuestras creaciones tienen, y sí, aunque no está escrito en el protocolo, nos es muy importante que los espectadores se sientan tranquilos, cuidados, pensados, mimades. Entonces, hicimos nuestra sala es una sala muy íntima, que tenemos mucha cercanía
con el público, entonces lo que hicimos fue hacer pequeñas adaptaciones respecto a nuestra distancia para con los espectadores. Pero la proximidad de nuestros cuerpos la seguimos manteniendo, es una sensación revolucionaria, es muy fuerte hacer cada función, ya hicimos 14, y es eso, una sensación de revolución muy, muy fuerte. La primera fue explosivo directamente, no comprendíamos muy bien lo que nos estaba sucediendo, fue muy poderoso. Y bueno, y es eso, y hay un cuidado muy grande para con el espectador, y el espectador y la espectadora sienten que es un espacio seguro. De hecho, es más seguro que otro montón de cosas que están habilitadas y que no viene al caso, y además porque no me interesa tirar al bombo ninguna actividad. Digo, hablo en función de lo positivo, de lo que sucede adentro de la sala, y es que es un espacio cuidado, es un espacio necesario, es un espacio vital, estar en celebración colectiva, donde nuestros pensamientos y nuestras energías puedan cruzarse con otras, tan básico y esencial como eso. Gracias, Maribel. Caliba Vero dice si es posible mejorar el lugar que tiene la cultura o que ha tenido hasta hoy en nuestra sociedad y en el Estado. No sé quién desea responder. Vamos por optimista o pesimista. ¿Qué quieren? ¿Qué respuesta quieren? Yo creo que, no sé, es enorme la pregunta. Yo creo que posible es evidentemente que esta situación ha expuesto, ¿no?, el lugar que la cultura, que las actividades artísticas ocupan en nuestra sociedad. Me parece que a nivel del espectador, ojalá suceda esta situación de abstinencia convivial de la que habla Jorge por ahí, ¿no? Y de que él imagina que la gente va a salir como loca a ir al teatro cuando pueda ir. Ojalá eso suceda. Soy uno de los pesimistas, pero ojalá eso suceda. Y nada, me parece que un claro ejemplo de todo lo que se puede mejorar es, por ejemplo, el peso que tiene la carga curricular del área artística en nuestras escuelas, ¿no? Digo, para imaginar la relación o importancia que nuestra sociedad le da a las cuestiones artísticas, pensemos eso, ¿no? Cuánto espacio, cuánta carga horaria tienen las actividades artísticas en nuestros espacios de formación para los jóvenes, para los niños y demás. Eso. Siguiendo la línea pesimista, yo diría que en realidad el Estado se mejoraría mucho si mirara a la cultura y no al revés. Creo que nosotros tenemos mucho para enseñarles, sobre todo a los funcionarios de cultura de los estados municipales, provinciales, nacionales, que aprendan a gestionar, estaría buenísimo, y que entiendan de qué se trata el espacio productivo de la cultura en una sociedad. Creo que es al revés, creo que yo le daría vuelta a la pregunta. La única forma de que el Estado pudiese mejorar la cultura es desaparecer, y como eso no va a suceder. Gracias. ¿No puedo decir algo? Solo que... Sí, claro. No, esta última afirmación me pareció un poco fuerte. Yo no sé si es una afirmación, si leerla en clave liberal o en clave anarquista. En clave anarquista podría... Siempre anarquista, Federico, siempre anarquista. Entonces podemos discutirla más. Pero no, me parece que en realidad, o por lo menos desde mi punto de vista, no quiero polemizar, digamos, pero por lo menos para dejarlo planteado, creo que uno de los problemas, digamos, que también esta pandemia nos puso sobre la mesa, es que justamente la ausencia del Estado es problemática. Todo lo contrario, yo creo que el Estado, necesitamos más Estado presente, no necesitamos menos Estado presente. Después, que haya digamos, que necesitemos otros tipos de Estado, que necesitemos otro tipo de política, que necesitemos mejores gestiones del Estado en materias culturales, totalmente de acuerdo. Pero no necesitamos que el Estado desaparezca, me parece que es peligroso ese enfoque, porque de hecho me parece, y no digo que Valeria lo haya planteado en esos términos, pero que me preocupaba si quedaba ahí que se pueda leer en clave más neoliberal, ¿no? Que es la idea de que en realidad
el Estado lo que hace es venir digamos, con sus impuestos y su burocracia a arruinarnos la vida, cuando en realidad se ha demostrado que es exactamente al revés. Cuando más se ha retirado el Estado, más crisis hemos tenido las sociedades, en peores condiciones hemos estado, y cuando el Estado se ha involucrado más, me parece que, digamos, por lo menos es la manera en que hoy hemos encontrado para organizar la vida social. Después podemos discutir más profundamente qué tipo de Estado, y a mí me encanta ese debate y podemos estar hasta las 12 de la noche. Pero en principio solo quería dejar dicho que yo creo que necesitamos mucho del Estado en este momento, y sí coincido en que necesitamos mejores intervenciones estatales para atender la crisis. Más allá de la exageración polémica, perdón, solo quiero decir que en realidad, para mí, cuando, no me acuerdo el nombre de quien pregunta si el Estado puede mejorar la cultura, es parte de la cultura el Estado que imaginamos, y no al revés. La cultura es algo más abarcativo que el Estado, forma parte de nuestra cultura esa idea de Estado. Por eso, aparte de que soy filoanarquista claramente y no liberal, creo que tenemos que también la cultura tiene que ayudar a repensar qué Estado necesitamos. No para la cultura, sino para la sociedad entera, en donde nosotros estamos inmersos. A eso me refiero. La idea de la desaparición, digamos, que planteaste, pero está bien. Sí, bueno, fue una exageración polémica que me encanta hacer. Creo igual que está claro, ¿no? También pensarnos desde lo esenciales, ¿no? Por un lado somos esenciales y por otro lado, bueno, estamos como atravesando una situación crítica, ¿no? Creo que eso en el arte históricamente ha sido una constante que hemos tenido que atravesar, ¿no? Eso se engancha con una pregunta de Guada que dice, ¿qué revelaciones o nuevas ideas le surgieron respecto a la labor social de las artes escénicas en este momento en que se nos presenta imposible? Con esto ya cerraríamos porque son y 42, así que si alguien desea cerrar la idea de manera breve, alguna nueva idea en relación con la labor social de las artes escénicas hoy. Yo quería, lo último, referido a la anterior, una cosita nomás. Como decían, la cultura se construye, la cultura no va a desaparecer, se va a seguir construyendo. El tema es el arte, y ahora voy un poco a esta pregunta. Yo creo que las artes escénicas siempre se están reinventando, y seguramente a partir de esto se va a reinventar, y siempre ha estado al lado, como decía, no sé si Maribel, siempre ha estado pensando en el otro. Digamos, hay una relación de las artes escénicas con la sociedad y lo social muy importante. No por nada las artes escénicas piensa en la escuela, piensa en los barrios, piensa y va hacia esos lugares. El teatro en muchas ocasiones ha decidido dejar los escenarios tradicionales para ir a la calle y trabajar junto a la gente. O sea, a nivel histórico el teatro tiene una infinidad de teóricos y artistas que han decidido ir a trabajar, digamos, al barro, como se dice, a trabajar a la calle. Y entonces yo creo que no sé qué cosa se imaginará o qué cosa se inventará, pero seguramente van a estar del lado de la gente en las artes escénicas. Bien, son muchos los comentarios de la gente, mucho el entusiasmo, el agradecimiento a la mesa, así que me voy a unir a ese agradecimiento del público. Fue muy hermoso esto también, ¿no? Conocer que en diferentes lugares del país ya tenemos más gente conocida con quien podemos pensarnos y repensarnos constantemente. Así que yo agradezco a este congreso la oportunidad de conocerlos, y bueno, al Teatro Municipal,